tango está íntimamente relacionado con la nostalgia. De hecho, hay quienes afirman que está relacionado con la idiosincrasia argentina. Algunos por ahí dicen que para escribir un buen tango es menester haber sufrido por amor. Alguien escribió una vez: la voz de un hombre me persigue en el recuerdo tormentoso del ayer. Estos versos fueron escritos por una de las mejores artistas que tuvimos en Argentina, llamada Tita Merello, aunque en realidad nació con el nombre Laura Ana Merello en un conventillo de San Telmo, en Buenos Aires. Fue anotada en el registro civil por su madre el 11 de octubre de 1904, aunque se sospecha que su nacimiento había sido unos años antes. Su padre era un chofer llamado Santiago Merello y su madre una planchadora nacida en Uruguay llamada Ana Gianelli. Su padre murió de tuberculosis 4 meses después de que ella naciera y a los 5 años su madre la internó en un asilo porque supuestamente trabajaba mucho y no tenía tiempo para hacerse cargo de su hija. Ella decía: el dolor nació conmigo, y eso sintió siempre, desde muy chiquita. Después del asilo, solo siguieron más tristezas. A los 10 años se desempeñaba como sirvienta sin paga. Un día comenzó a sentirse mal, así que la atendió un médico que le diagnosticó tuberculosis. Pero este diagnóstico fue erróneo. Aún así, esto terminó en que la sacaran de esa casa en la que vivía y la enviaran con un tío que vivía en el campo. En ese lugar ejerció distintos tipos de trabajo con el fin de ayudar a su familia. Preparaba asados, limpiaba chiqueros. Tuvo una infancia muy difícil, muy triste. No recibió un mimo jamás en su vida. Nunca fue a la escuela, así que aprendió a leer y a escribir aproximadamente a los 20 años. Tuvo que luchar muchísimo por su vida y por su familia. Cuando tenía unos 16 años, su madre apareció de repente, casada y con un hijo que se llamaba Pascual. Laura Ana se fue a vivir con ellos a una vivienda precaria que estaba ubicada en la calle Corrientes. Siempre se sintió triste, sola y además fea. Y esto hizo que tuviese una personalidad indomable. Ella decía que los años le habían enseñado que no importaba ser linda, lo importante era parecerlo. Alguna vez dijo: no recuerdo si tuve una infancia precoz, lo que sé es que fue muy breve. La infancia del pobre siempre es más corta que la del rico. No por vocación, sino por hambre, incursionó en el mundo artístico. Comenzó como corista y no le fue nada bien en un principio. De hecho, el día de su debut la abuchearon y ella se sintió tan mal que quiso abandonar todo y alejarse para siempre de ese lugar. Pero su personalidad era muy fuerte, así que siguió intentando. En ese periodo comenzó a hacerse llamar Tita y poco a poco fue haciéndose muy conocida por esa voz extraña y ronca, esa forma de decir, esa forma de cantar, y por esa belleza rara y su actitud fuerte que parecía poder contra todo. El 22 de febrero de 1905, en San Pedro, provincia de Buenos Aires, nació uno de los actores más queridos por los argentinos. Se llamaba al nacer Luis Santiago Sandrini Lagomarsino, pero será recordado eternamente solamente como Luis Sandrini. Fue hijo de inmigrantes genoveses. Su padre, un actor llamado Luis Sandrini Novella, y su madre se llamó Rosa Lagomarsino. La familia había decidido mudarse a San Pedro y allí vivió Luis hasta los 18 años. A esa edad, ya recibido como maestro pero sin haber ejercido nunca, decide junto a sus padres mudarse a Buenos Aires y allí comienza a integrar el staff del Circo Rinaldi, donde actuaría como payaso. De ahí en más, la actuación sería su vida. Comenzó a trabajar en diferentes teatros y entendió que esa era su verdadera vocación. Y llegó 1933, y en ese año se estrenó la película Tango,
que fue la primera película sonora argentina. Esto causó una gran revolución porque hasta ese entonces todas las películas habían sido mudas y esta no solo era sonora, sino que además era musical. Se mostraban cuadros con las típicas historias que se cuentan en los tangos. La niña pobre y virginal que es seducida por un joven de alta alcurnia, quien después, por supuesto, la abandonaría. O la historia del cantor de barrio que estaba enamorado de su novia de toda la vida, quien se escaparía con el guapo del barrio. En el rodaje de esta película se conocieron Tita Merello y Luis Sandrini. La presencia de Tita impactó de inmediato al actor. Era imposible no mirarla. Ella era puro desenfado, hacía chistes con doble sentido, se animaba a hacer y a decir cosas que las mujeres de aquella época ni soñaban mencionar. Y Luis era un gran conquistador. Tenía pinta de buen pibe, humilde, simpático, y eso lo hacía irresistible. Era lógico que a este conquistador no le pasara inadvertida esta morocha atrevida que mostraba sin pudor sus piernas, con encanto y seducción. Pero por aquel entonces él estaba casado con una actriz llamada Chela Cordero, y por su parte Tita no había quedado demasiado deslumbrada por él. Terminaron con la filmación de la película y cada uno siguió su camino. Pero 10 años después se volvieron a encontrar en otro set de filmación, esta vez de la película Don Juan Tenorio. Luis ya no estaba casado y entonces ella lo vio. No se sabe muy bien qué fue lo que pasó, pero lo cierto es que a partir de ese momento no podría dejar de pensar en él nunca más. Comenzaron un romance. Se podría decir que la pasión fue la protagonista de esta historia. Ellos se amaban fuertemente y se notaba. Su amor se hacía perceptible. Cualquiera que estuviera cerca de ellos se daba cuenta de la pasión que los unía. Tita entonces le dijo: «Che, ¿por qué no nos vamos a vivir juntos?». Y él aceptó. Corría el año 1942 y estos dos jóvenes eran cada vez más famosos y más queridos por el público. No se casaron, no hacía falta, estaban unidos por la piel. Recibían muchísimas propuestas laborales y ellos a esa altura ya se podían dar el lujo de elegir qué trabajo querían hacer. Y entre tantas propuestas llegó una desde México. Era una propuesta que le hacían a Luis para protagonizar 3 películas. En esa época Tita estaba trabajando en teatro, pero no estaba haciendo cine, así que dejó todo lo que estaba haciendo y se fue a acompañar a su amor. Por supuesto, en México él siguió brillando. Y también Tita, porque al vivir con él allá le llegaban diferentes propuestas laborales artísticas que ella empezó a aceptar. Así que de esta manera también se fue ganando el amor y el respeto del público mexicano. Regresaron a Argentina en el año 1947 y todo parecía ir muy bien. Habían vuelto exitosos, no paraba de llover propuestas laborales para los dos. Se reencontraron con sus amigos, con sus familiares, con sus seres queridos. Ya por aquel entonces la prensa asediaba a las parejas del mundo artístico y ellos eran la pareja del momento. Juntos parecían que se llevaban el mundo por delante. Él la amaba muchísimo, pero a ella le pasaba otra cosa además. Porque de ser una mujer segura de sí mismo, que no permitía que nadie se la llevara por delante, que la trataran como algo menor, una feminista de su época, de pronto se transformó en la chica que quiere hacer feliz al chico que ama. Quería acompañarlo a todos lados y hacer lo que fuese necesario para cumplirle todos los caprichos. Tita vivía para Luis, y él, si bien la adoraba, había sido siempre un conquistador y eso no había cambiado. Ella se ponía muy mal cuando le llegaba un comentario de algún supuesto romance de su pareja. Y él decía que era puro invento de la prensa, y la realidad es que nunca pudieron encontrarlo con otra mujer.
porque si bien Sandrini era muy desprolijo en su vida privada, en lo que respecta a sus aventuras, dicen que era muy ordenado. Se habló de su romance con una actriz llamada Alicia Barrier. Incomprobable. Se dijeron muchas cosas y Tita sabía que alguna de esas tantas cosas podían ser verdades. Y aún así lo perdonaba. Siempre lo perdonaba. A esa altura ella ya había aceptado que jamás podría ser feliz sin ese hombre. Entonces se enojaba y se le iba el enojo. La realidad es que la química entre ellos permanecía inalterable, a pesar de todo. Pero en el año 1948, dos sucesos coincidentes marcaron el destino de esta pareja. Por un lado, a Luis le propusieron protagonizar una película en España, algo que era realmente muy importante para su carrera. La protagonista femenina sería Paquita Rico, una verdadera estrella de ese país. Pero, por el otro lado, Tita también había recibido una propuesta única. Ella sería la protagonista de Filomena Marturano, una obra que cambiaría su carrera para siempre y la convertiría en lo que siempre había soñado ser, una mujer amada por todo el mundo. Por eso, cuando Luis le dijo con su encanto natural, «Nos vamos a España», ella, lejos de alegrarse, le dijo que no podía ir, que esta vez no podía acompañarlo, que era imposible, que no quería dejar pasar esta oportunidad. Luis estaba acostumbrado a que siempre se hiciese lo que él quería, y no por una cuestión de ser un macho de la época, sino porque ella lo había acostumbrado a eso. Cuentan que hasta le llevaba vianditas a las filmaciones de las películas en las que él trabajaba, y era tan discreta que ni siquiera entraba al set. Se las dejaba a la persona de seguridad para que después se las alcanzara. Ella decía, él nunca me invita al set, y si no me invita, yo no entro. Por eso, al principio, él pensaba que era una broma esta negativa de ella de acompañarlo a España. Pero cuando se dio cuenta de que no lo era, comenzaron a discutir. Ella intentaba explicarle que esa era la gran oportunidad de su vida, pero él no entraba en razón. Y entre gritos y llantos de pronto se escuchó la voz de él, con su sentencia indeclinable. Si no venís conmigo, no volvés a verme nunca más. La respuesta de ella fue, me quedo, Luis. Sandrini viajó a España y Tita se quedó en Argentina. Ella tuvo razón. Filomena Marturano marcó un antes y un después en su carrera. Fue un éxito total. El teatro estaba siempre con localidades agotadas, 2 funciones diarias. Llegaba agotada a su casa todos los días. Y mientras se sacaba el maquillaje mirándose al espejo, solo susurraba, te pido que regreses, por favor, que regreses. Y él regresó. Volvió a Argentina después de un viaje muy exitoso. Imagino que el corazón de Tita comenzó a latir de nuevo cuando se dio cuenta de que estaban respirando por fin el mismo aire. Y esperó su presencia, esperó su llamado, esperó su regreso. No quería aceptar que ese amor ardiente tuviese un final tan determinante. Y entonces cerraba fuerte los ojos y decía, te pido que regreses. Hasta que la ilusión de volver a verlo se desplomó de pronto con una noticia. Luis Sandrini se casará con Malvina Pastorino, una actriz 11 años menor que él. Se quedó en silencio. Trató de recordar el nombre de aquella mujer, pero en su mente solo se repetía, si no venís conmigo, no me vas a volver a ver nunca más. Esa sentencia fue cumplida. Pasaron los años y Luis siguió al lado de su esposa hasta el final de sus días. Y Tita se quedó sola,
y nunca más se le conoció una pareja. Tuvo una carrera muy exitosa, fue admirada, respetada. Alguna vez escribió un tango llamado Llamarada Pasional, dedicado a su gran amor. Los versos de ese tango definen lo que sentía su alma. Son mis sentidos que te gritan que regreses. Es la tormenta la que aflora con tu voz. Es llamarada el quererte y no tenerte. Saber que late para ti mi corazón. Luis Sandrini murió el 5 de julio de 1980 de un edema cerebral en Buenos Aires. Vivió su vida como quiso y nunca sabremos si se cruzó alguna vez por su mente la imagen de aquella mujer irreverente que tanto lo había amado y tanto lo había apasionado. Esa mujer a la que había abandonado para siempre solo por tener la valentía de luchar por sus sueños. Tita Merello murió el 24 de diciembre de 2002 en su amada Buenos Aires a causa de un paro cardiorrespiratorio. Ella sí pensó en él cada día de su vida. En su casa había una silla vacía, era la silla de Luis. Ella la guardaba y no permitía que nadie se sentara ahí. Jamás fue ocupada por otra persona. La vida se la pasó arrebatándole cosas. Le arrebató su padre cuando era apenas un bebé. Le arrebató su madre. Le arrebató su infancia y a su único y verdadero amor. Alguna vez dijo: gracias por creer que yo fui algo más de lo que soy. Ella para todos fue la gran Tita, la morocha, la sensual, la que inflaba el pecho y cantaba como nadie se dice de mí, la que no estudió actuación ni canto, pero aún así supo convertirse en una de las mejores artistas, la que se maquillaba las cejas, la que movía el cuerpo al ritmo de la milonga, esa mina de armas tomar. Pero en realidad ella fue una mujer que toda su vida guardó una foto ajada con la imagen de un hombre que nunca pudo dejar de sentir suyo, con la imagen de ese hombre que la supo hacer sentir amada, deseada, frágil, mujer apasionada, con la imagen de ese hombre que un día cruzó un océano y no volvió nunca más. Tita miró esa foto hasta el último momento de su vida, mientras escuchaba su corazón repetir una y otra vez: te pido que regreses, por favor, que regreses. Hasta la próxima historia.